episodio número 23. Es una alegría poder saludarte en este día. Cada día, mis amados, en el que podemos abrir los ojos, es un milagro y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Es increíble ver cómo el tiempo transcurre y pareciera que los días van más rápido. A diario enfrentamos desafíos y asumimos responsabilidades que muchas veces no queríamos, pero que llegaron a nosotros de alguna forma y las asumimos. Sea cual sea el escenario en el que la vida te ponga, no olvides que con tus fuerzas podrías lograr algo, pero con Dios lograrás todo. Permite que Él esté presente y no ausente. De esta forma iniciamos el análisis de la sexta trompeta, pero antes debemos pedir la dirección de Dios. ¿Te animas a orar conmigo? Vamos a orar. Padre bueno, hoy venimos ante usted, Señor, reconociendo que solo a través del Espíritu Santo su palabra puede ser comprendida. Suplicamos su dirección y mientras vayamos revisando este tema, sea usted quien guíe nuestro entendimiento a través de su verdad. Permita, oh Padre, que en esta hora su palabra sea exaltada y también sea una delicia para nosotros. Y asimismo nos capacite para lo que está por venir. Total gratitud a usted, oh Dios, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ingresamos al estudio de la sexta trompeta y para esto debemos ubicarnos en el capítulo 9, versículos 13 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Demos lectura al texto bíblico. La versión que estamos leyendo, como siempre, es la versión Reina Valera de 1960. Versículo 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la sexta trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, dice el verso 18, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Al recordar la escena del toque de la quinta trompeta, vemos que las langostas, y por lo menos esto ya lo revisamos, vimos que las langostas demoníacas que parecían caballos estaban preparados para la batalla. Versículo 5. Bajo la conducción de aquel ángel del abismo que la Biblia describe, llamado el ángel destructor, que no es otro más que Satanás mismo, según el versículo 11. Sin embargo, las actividades que se realizan están limitadas, porque a este no se le permitió matar a la gente, sino solo atormentarlas
por 5 meses, según el versículo 7. Y esto ya lo leímos en el segmento anterior. Pero la situación ahora cambia. En este segmento del capítulo, la segunda parte, podríamos decirlo así, las fuerzas demoníacas reciben total libertad para ejercer sus actividades destructivas contra la tierra y contra sus habitantes. Veamos el análisis. Vamos a darle una vez más lectura a los versículos 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, y noten, desata a los 4 ángeles que están atados, y aquí viene algo interesante, junto al río Éufrates. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Noten ese detalle de igual forma. Y el número de los ejércitos de los jinetes, verso 16, era de 200 millones. El profeta termina ese versículo diciendo, yo oí su número. Notamos que cuando el sexto ángel entonces toca su trompeta, Juan oye una voz, según el texto bíblico, que sale desde los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, según el verso 13. Esta observación acerca de la voz celestial que sale del altar del incienso es especialmente importante remarcar o resaltar. ¿Por qué es así? Pues por la simple razón de que vemos que aquí se encuentra atado la súplica, o por lo menos hay una vinculación con la súplica por liberación del oprimido pueblo de Dios en la escena del quinto sello. Y esto ya lo vimos en el capítulo 6, versículos 9 al 10. Si retrocedemos un poquito, Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 a 5, vemos de igual forma que sobre el altar del incienso se ofrecen sus oraciones, las oraciones de aquellos que estaban clamando, estas oraciones ante el trono, y como resultado se derraman los juicios. La nueva mención de este altar del incienso en este pasaje, el mismo altar sobre el cual se ofrecieron las oraciones de los santos oprimidos, nos sugiere de forma sencilla que todavía se recuerdan las oraciones del pueblo de Dios. Ahora, en el escenario de la sexta trompeta se representa un avance en la respuesta divina a las oraciones del pueblo oprimido de Dios. Y 2 cosas básicamente son las que salen a la luz de este texto que acabamos de leer. La primera es que la voz celestial que ordena al sexto ángel soltar los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates es algo que hay que notar, es algo que hay que resaltar nuevamente. Este texto muestra además que los ángeles restringen las fuerzas demoníacas para no destruir la tierra, según el versículo 16 al 19. Esta escena inmediatamente nos recuerda a los 4 ángeles que retienen los 4 vientos destructores, que les impiden dañar la tierra hasta completar el sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Ustedes lo pueden revisar. Tal vez algunos ya se dieron cuenta. Este escenario es el mismo que en el estudio de los sellos. Es correcto. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es que el Apocalipsis tiene estudios cíclicos, mis amados. Es decir, vamos a ver cómo la misma secuencia de eventos se repiten en diferentes capítulos del libro. Volviendo a la idea anterior, existen paralelos obvios entre el capítulo 7 y el capítulo 9, específicamente entre los versículo 1 al 3 del capítulo 7 y versículos 13 al 16 del capítulo 9, en donde vemos que en ambas se muestra una vinculación de escenas, atar y desatar. Ambas expresiones se asocian con 4 ángeles. Los participantes en ambas están numerados. El pueblo de Dios en el capítulo 7 y por otro lado las huestes demoníacas en la escena de la sexta trompeta. Y solo estas usan la frase oí su número, tanto en el capítulo 7, versículo 4, y también en el capítulo 9, versículo 16. Entonces, nos damos cuenta que se ponen las 2 escenas en el mismo marco de tiempo, y nos referimos a la preparación, a ese tiempo de preparación. ¿Para qué, pastor? Para la batalla final. No hay otra conclusión. El hecho de que los 4 ángeles del
Apocalipsis 9 y vayan conmigo a esta idea, por favor. El hecho de que los 4 ángeles en este capítulo 9 están confinados al río Éufrates es algo que debemos prestarle mucha atención porque es algo que es importante. Y tal vez alguno estará pensando, pastor, pero el río Éufrates ya no existe. Vayamos un poquito al Antiguo Testamento y vayamos viendo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El Éufrates, que es el río, era un río conocido en el Antiguo Testamento y desde los inicios, realmente. En el Antiguo Testamento marca este río el límite entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Es el lugar del cual proviene la amenaza del pueblo de Dios. Junto al simbólico río Éufrates, porque tenemos que considerarlo así de forma simbólica, ya no existe más, los 4 ángeles restringen el ejército demoníaco, es decir, el ejército del enemigo de Dios, de Satanás, organizado y listo para atacar contra el pueblo de Dios. Las fuerzas del enemigo, de Satanás, están bajo control, pero ese control soberano de un Dios todopoderoso. La segunda cosa para observar es que las fuerzas demoníacas no tienen la libertad para actuar hasta el tiempo establecido para ello por Dios. Dios tiene su tiempo. Además, se dice que los 4 ángeles estaban preparados, y presten atención a este detalle, para la hora y día y mes y año. Esto puede entenderse como un momento divinamente señalado en el tiempo. Y qué precioso, porque este texto nos dice que allí los 4 ángeles estaban preparados tanto para la hora, el día, el mes y el año. Mis amados, esto nos quiere decir que Dios tiene su tiempo. Todo lo que el Creador ya ha establecido en la agenda divina es perfecto en toda su esencia y se cumplirá según la agenda de Dios. Qué precioso. Es por eso que en esta liberación, volviendo a la idea de los ángeles, debe entenderse como un pasivo divino. Lo que quiero decir con esto es que Dios es quien les permite actuar. No hay nada que ocurra en este universo que Dios no sepa, que Dios no controle, que Dios no permita. Este desatar de las fuerzas demoníacas ya había comenzado con el toque de la 5ª trompeta, si ustedes lo recuerdan. A las langostas, por ejemplo, a esas langostas demoníacas, se les permitió atormentar a los malvados durante 5 meses. Sin embargo, se les impidió destruirlos y matarlos. Versículos 3 al 6. Aquí en la escena de la 6ª trompeta, la caballería demoníaca completa una vasta matanza. Porque dice que, y vamos a leerlo dentro de poco, no me voy a adelantar, viene el tiempo cuando Dios quitará toda limitación, haciendo posible que las fuerzas demoníacas ejerzan su actividad como nunca antes en la historia, y Dios lleve adelante sus juicios sobre los habitantes de la tierra. Y aquí hay algo importante que no podemos dejar pasar. Presten atención. La protección de Dios únicamente nos alcanza cuando estamos cerca de Él. No hay garantía alguna de su protección si estamos lejos. Es algo que tenemos que sopesar. Retomando, el número de los jinetes del ejército demoníaco es de 200 millones. ¿Cómo imaginar tan grande ejército y dispuesto para aniquilar? La relación con la frase «y oí el número de ellos» se relaciona de igual forma evidentemente con «y oí el número de los sellados», si ustedes recuerdan, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, y el número de los 144,000 del pueblo de Dios. Ambos grupos, mis amados, el pueblo sellado de Dios y las huestes de Satanás, están preparados para la batalla final en la historia, o se están preparando para el final de la historia de este mundo, aquella batalla que acontecerá. Vayamos a los versículos 17 al 19. Así en visión vi a caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban.
como en la escena de la quinta trompeta, y vayamos al análisis. Vemos cómo Juan provee una descripción detallada de la apariencia de todas estas bestias que parecen literales. Juan describe a los caballos y a sus jinetes del mismo modo como lo hace con las langostas demoníacas de la escena de la quinta trompeta. Al describir su aterradora apariencia, porque es una apariencia realmente grotesca, usa otra vez las palabras que ustedes recuerdan que ya mencionamos. Como y semejante. Dos expresiones que siempre Juan utilizó. Como y semejante a. Al leer el versículo vemos que el ejército demoníaco está equipado con materiales del lago de fuego. Según Apocalipsis 19:20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y Apocalipsis 21:8. 3 elementos básicos: fuego, humo y azufre. Por otro lado, los jinetes que visten corazas son de rojo fuego, humo azul y amarillo azufre. Estos colores corresponden al fuego, humo y azufre que salen de la boca de los caballos. Y no es difícil identificar esto, pues la combinación de estos 3 elementos en la Biblia son símbolo de juicio de Dios sobre los malvados, los que son rebeldes a su ley. También se dice que las cabezas de los caballos parecen las de leones. Presten atención. El poder de matar de estos caballos demoníacos no reside en armas físicas, sino residen en sus bocas y en sus colas. Y son 2 puntos que hay que analizar. El primero, en el tema de las colas. Aquí en la escena de la sexta trompeta, estas están relacionadas con las colas en el capítulo 9, versículo 10, que sugieren que la sexta trompeta es una extensión de la quinta. Y lo vemos aquí al ver el lenguaje como Juan expresa el versículo. Lo que sucede en la sexta trompeta es que se intensifica, y vamos a decirlo de esta manera. Las actividades demoníacas se intensifican, pues comenzaron no en la sexta trompeta en realidad, sino ya en la quinta trompeta. Mientras la fuente de poder de las langostas demoníacas estaba en las colas, produciendo solo tortura, porque recuerdan ustedes que no les estaba permitido matar o quitar la vida a alguien, solo torturaban. Aquí tanto las colas como las bocas están en acción, en preparación para la batalla final contra el pueblo de Dios, causando tanto tortura como muerte. Y la consecuencia de esta plaga es que se destruye 1/3 de la humanidad. Qué interesante. Los caballos demoníacos de igual forma usan las colas para atormentar y dañar. Sus colas son como serpientes, teniendo cabezas y con ellas causan mucho daño. Al ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, vemos cómo Satanás, el enemigo de Dios, es llamado la serpiente antigua, con la capacidad de arrastrar aún la 1/3 parte de las estrellas del cielo. Presumiblemente, y según el análisis, podemos deducir que son los ángeles. También en el Antiguo Testamento el profeta Isaías se refiere a los profetas que dan falsa instrucción como colas. Isaías capítulo 10, versículos 14 al 15. Pudimos ver entonces, y recordando bien, que la cola es un símbolo de engaño y falsas enseñanzas que Satanás usa para llevar a los seres humanos a apartarse de Dios y seguirlo a Él. Mientras los caballos demoníacos atormentan a la gente con sus colas, matan con sus bocas, de las que salen fuego, humo y azufre. Vemos cómo los 3 demonios que salen de la boca de Satanás y sus asociados en la escena de la batalla final de Armagedón atacan con toda su furia. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 4. En Apocalipsis 12:15 vemos que de la boca del dragón sale agua para destruir a la mujer. Y vimos ya con anterioridad que la mujer representa o simboliza una iglesia. También nos recuerda la bestia del mar de Apocalipsis 13, a quien se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Además, mis amados, se dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Capítulo 13, versículos 5 al 6. Vamos a llegar a ese punto. Todo esto sugiere que el conflicto final entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas no será militar, mis amados,
sino espiritual, sino espiritual. El carácter del conflicto creemos con toda certeza que será verbal e ideológico, una batalla por la mente, mediante la persuasión más bien que por la fuerza física. Esta es la clase de guerra en la que Pablo pensaba cuando escribió en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De igual forma, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, Pablo muestra una idea similar. Vayamos a los versículos 20 al 21 para terminar este análisis. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, dice el texto, de sus obras, las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es interesante al ver cómo Juan el apóstol concluye la escena entera con una observación. Y el resto del pueblo de Dios, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron. La sexta plaga, y esto es un detalle que hay que darnos cuenta, que hay que mencionar, la sexta plaga afecta a 1/3 de la humanidad, que sufre un terrible tormento y masacre, según el versículo 15 y el versículo 18. El resto de la humanidad que sobrevivió a esa destrucción demoníaca atraviesa por un periodo que realmente debería llevarnos a reflexión, porque rehusó arrepentirse. Dice el texto bíblico allí que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¡Qué terrible! En su situación de impotencia y desesperanza, siguieron su curso adorando. ¿A quiénes, pastor? A los demonios y a los ídolos. Y ahí dice el texto bíblico, demonios e ídolos de oro y de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y luego dice que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Amados, presten atención. La Biblia condena toda adoración o veneración de imágenes. Bien lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, versículo 4 al 6. Mis amados, el lenguaje que Pablo utiliza al mencionar que este grupo de personas que no fueron destruidas, que siguieron a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, es mencionado con el mismo lenguaje, la misma esencia o la misma forma, tomado de Daniel capítulo 5, versículo 23, en donde la adoración de ídolos de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, resultaron en la caída de Babilonia. Salmos capítulo 115, Salmo 115, versículos 4 al 7. Adicionalmente a esto, vemos cómo los malvados que no se arrepintieron de sus asesinatos, de sus hechicerías y de su fornicación y de sus robos, porque dice al final de sus hurtos, que significa robos, continuaron en sus malos caminos. El apóstol Pablo, por su lado, describe que estos pecados son el producto ¿de qué, pastor? Producto de la idolatría. Todo trae una consecuencia. El hacer algo que a Dios no le agrada,
adorar algo que a Dios no le agrade. Todo trae una consecuencia, todo trae algo que viene después de eso. Y esto es expresado correctamente por el apóstol en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. De igual forma Apocalipsis 21, y lo vamos a ver, y Apocalipsis 22 también. Habiendo sido tomados juntos, y continuando la idea, estos vicios o estas consecuencias son el fruto de adorar a los demonios. Los malvados son atormentados por los demonios, y todos aquellos que sigan a los demonios van a ser atormentados por ellos, pues estos no causan ningún beneficio a las personas que los adoran. No obstante, hay personas que siguen sirviéndolos. Mis amados, Dios no quiere que nadie experimente el juicio, sino que se arrepienta y se vuelva a Él. Sin embargo, los impíos, que la Biblia menciona, perecerán si rehúsan arrepentirse. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. La sexta trompeta nos lleva claramente al tiempo del fin. Describe la preparación para la batalla del Armagedón, que se describe más tarde, y lo vamos a ver en el capítulo 16 del libro, versículos 12 al 16. Amados, la profecía bíblica nos señala hasta la última crisis del mundo, esta última crisis que, al acercarse el fin, debería llevarnos a tomar decisiones importantes. La gente que está sin el sello de Dios está desprotegida contra los poderes demoníacos y de las doctrinas e ideologías engañosas de la Babilonia simbólica que muestra el libro de Apocalipsis. Y esto ya ha comenzado a predominar en el mundo, no es algo nuevo, no es algo que tampoco en el futuro se mostrará, sino que se va a acentuar. Esto ya comenzó. Y el movimiento es tan sutil que si no estamos con el Señor, estamos en tinieblas y no hay claridad. Volviendo a la idea, la falta de arrepentimiento de los malvados da la señal de un inminente cese de la intercesión. Sabemos bien que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. La Biblia nos muestra ello. Y vemos también que la reunión para la batalla final entre Cristo y su ejército contra Satanás y su ejército acontecerá dentro de poco. Apocalipsis 16. Puede ser muy tarde cuando nos demos cuenta. Cuando esto suceda, Dios hará un esfuerzo especial por alcanzar los corazones humanos, ofreciéndoles el Evangelio, ese Evangelio eterno a los habitantes de la tierra, ese Evangelio que Dios quiere que todos escuchemos. La misericordia de Dios, mis amados, todavía está disponible para todo aquel quien quiera tomarla. El Señor está esperando pacientemente. Está esperando que aquellos corazones endurecidos por el pecado respondan y hagan un giro decisivo mirando a Jesús como su único Salvador. Mis amados, la sexta trompeta trae consigo destrucción antes del fin. Aunque la idea de un desenlace final pueda ser poco creíble para la mayoría, es la palabra de Dios la que nos muestra los eventos que acontecerán. Dios quiere que todos se salven, pues Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Puede que ahora tú mismo estés pensando, ¿pero qué cosa estoy escuchando? Esto no es más que palabrería sin sentido. Yo estoy feliz con mi mujer, mis hijos, disfrutando de la vida. Tengo dinero, tengo trabajo, soy fuerte, tengo mis amigos, disfruto de las fiestas, tengo muchas cosas, tengo un gran carro, viajo constantemente, puedo conseguir lo que quiero y todo por mi esfuerzo. Te hago una pregunta. ¿Qué significa para ti disfrutar la vida? ¿Cuál es la idea que tienes de ser feliz? ¿Te digo algo? Tú puedes tener todo el dinero del mundo o toda la seguridad personal del mundo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Por favor, considere estas palabras y en el nombre de Jesús comienza a tomar decisiones
de aquí en adelante. No hay mejor seguro que el que Dios puede darte. Y recuerda, el Señor Jesús aún puede alcanzarte. De esta forma concluimos el episodio 23 de la serie, esperando que pueda haber sido de tu agrado. Pero es necesario hacerlo de la misma forma que empezamos. ¿Oramos juntos? Vamos a orar. Padre amado, aún hay tiempo. Mucho está por venir y el deseo de nuestro corazón, usted lo conoce. Le suplicamos continúe guiando este estudio y alcanzando a más personas. Bendiga, Señor, a cada oyente que escuche esta serie y de igual forma a sus familias. Alcáncelos y derrame bendiciones sobre todos ellos. Le amamos, Padre, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.